Esto pasó en Un Plan Infalible. Bueno, aquí estamos nuevamente haciendo un plan infalible. Ahora lo voy a saludar a él, aquel hombre que nos ilumina siempre con su conocimiento y que hacía mucho que no pisaba el estudio de Un Plan Infalible. Bienvenido, Jaime Guisopatrón. Muchas gracias por ese tomó el tiempo. Te recibimiento. metió un espacio. Sí, bache se llama, Jaime, eso. Bache. No, se llama magia cuando es Perdón, Jaime, se perdón, llama para mí magia. se llama pensar, chicos, ustedes no lo hacen. ¿Por Vos dónde te anduvo, contaron. Jaime, que está medio desaparecido? Bueno, me tomé un tiempo nuevamente para recorrer un poco nuestro hermoso país, que tiene Ajá. tanto para ofrecernos. ¿Dónde estuvo? Estuve Australia. por el litoral. Ah, mirá Ah, qué lindo. bien, Santa Cruz, Río Negro, todo eso. Yo no tengo ni No. idea de lo que es el litoral, chicos. Bueno, Por favor, aclare. Desasne. bueno, el litoral estuve recorriendo entre los ríos, que son el Paraguay y el Uruguay, Ajá. Muy entre bien. ríos corrientes. No Ok. llegué a Misiones en esta oportunidad, pero Porque si no se compró un iPhone. No, digo. No, porque usa, está la joda de... usa Nokia. él. Está en otro plano, Jaime, como que no te registra cuando hablas Sí, de esas sí, cosas sí, tan me puriles. sentí un boludo cuando me miró. Me miró con la cara diciendo, ¿qué estás hablando? Jaime tiene esa particularidad, hacerte sentir un boludo. Sí. bueno, A ver, recorriendo estas provincias que se separan culturalmente tanto de, bueno, Del resto del país. del resto del país, de las vicisitudes que uno Claro, y vive es en la que ciudad. geográficamente son una península del país, digamos. Están separados casi como península del país. Casi que te creo que sabes, Facu, casi. No, No, no. bueno. Sí, No. Tiene algo de razón. No, es sí. mirar el mapa, ¿eh? No me mandé Pero ninguna. lo dijo de una manera que fue como... Bueno, una se corriente hacen muy videos. importante antropológica afirma que mucho de la personalidad y la... Exactamente eso, de la cultura que representa una sociedad depende del clima, ¿no es cierto? Y, Para mí te tiró onda, Facu. y la Argentina varía Sí. tanto en sus climas que las culturas también son muy diferentes entre sí. Por supuesto. Bueno, y cuéntanos acerca de este programa y de lo que nos trajo hoy para compartir. Bueno, hablando de la antropología, que es el estudio de las sociedades previas a la historia podemos afirmar que comienza a partir de la escritura, Ajá. Ujú. y las primeras demostraciones, si se quiere decir artísticas del hombre, son, como bien sabemos, los dibujos rupestres. Sí. Ya hace 40.000 años que se encontraron los primeros. En España se cree que fue el primer hallazgo, la primera fabricación de esta Expresión. de esta expresión, que todavía hay distintas corrientes de explicación sobre el por qué. Algunos dicen que es religioso, Ujú. es mágico. Se dice que cuanto más pintaban, más favorecían la reproducción de los animales, o más llamaban a que los animales estuviesen presentes a la hora de poder cazarlos. Otros simplemente afirman que son expresiones artísticas, y lo interesante es, bueno, tenemos el placer de poder haberlas encontrado gracias al lugar en donde se encuentran, dentro de cuevas. Claro, que se han preservado gracias a eso. Están protegidas de la erosión, de los cambios climáticos. Incluso si nos ubicamos históricamente, hace 40.000 años fue la última glaciación, y permitió todas estas condiciones climáticas proteger estas primeras formas de arte. ¿Ha tenido la oportunidad de ver arte rupestre? He tenido la oportunidad, incluso en nuestro Claro, país, acá en incluso Argentina tenemos las grutas, tenemos la Cueva de las Manos. la Cueva de las Manos. Bueno, la Cueva de las Manos, también una de las teorías que circula por ahí es que era para avisar a otros humanos Ujú. que ahí esa cueva estaba habitada. Ajá. Demostraban de esa manera: aquí hay alguien que vive. Guacho, acá está ocupado. Era la forma de Como decirlo. TNT muestra y América, que como marcan, viste, los chorros las Claro, casas. bueno, Claro. sí. Partiendo desde este Te corta, me oí. desde Sí, este como inicio dijiste, del rápido. dibujo, podemos ver cómo es un cambio drástico dentro de las sociedades humanas. Ujú. Estas expresiones artísticas se pueden ver en todos los continentes,
por supuesto dejando de lado Antártida, y es la primera forma en la que el humano hace una representación de lo que ve. Ujú. Es la primera vez que hace que físicamente representa esa imagen construida que tiene en su cabeza de su percepción de la realidad. En primer momento fue el dibujo, y traigo a colación el dibujo porque tiene que ver con la exposición de la que vamos a hablar más Bien. adelante. Hay que dejar delimitado la diferencia entre dibujo y pintura. El dibujo es un subconjunto dentro de la manifestación artística de la pintura, pero el dibujo representa a través de la línea. Sí. El trazo es lo que marca el objeto. Delinea sobre una superficie plana esa tridimensionalidad. Por otro lado, la pintura, en cambio, representa a través de la mancha. Tiene, bueno, con la aplicación de pigmentos. Eso le iba a preguntar, ¿con qué pintaban? Bueno, se cree que, por supuesto, pintaban con la mano. Lo interesante es la manera a través de la cual lograban los pigmentos, que en primer lugar utilizaron la sangre, por eso es tan característico el color terroso dentro de las pinturas ¿Y rupestres. se cortaban a propósito o usaban sangre de animales? Mataban a los que preguntaban mucho. Ok, cuando te cortan menos 10, bueno, así, da igual, igual. Bueno, siempre los estudios antropológicos Y te cortan menos 10. son teorías, porque es muy difícil saber a ciencia cierta cuando el tiempo histórico es tan lejano. Ujú. Se supone que la sangre se obtenía de los animales que cazaban. Bien, gracias Jaime. Usted es un hombre tan amable. Siempre contesta mis preguntas. Siguiendo Con en la seriedad y evolución. responsabilidad. Muchas gracias. El conductor que no deja hablar, ¿viste? Sí, sí. Tranquila, Berta. Siguiendo con la evolución histórica de la pintura, Sí. en este caso podemos ver, como decíamos, que podía tener un significado mágico, religioso, artístico simplemente. También puede ser el sentido de traspasar conocimiento para Claro. poder plasmar las maneras de caza, a qué animales uno los podía cazar en grupo, a qué animal uno lo podía cazar individualmente. Claro, como un manual, pasar conocimiento. Un O sea, un Google aspecto en las social. piedras. Un fin social. Exactamente. Bueno, dije una boludez, pero... Luego, a través de la historia, con la evolución social, se puede ver cómo la pintura, como la expresión artística, fue cada vez tomando mayor importancia desde el punto de vista de la comunicación. Podemos ver incluso cómo representa la evolución artística los cambios de las sociedades. Ujú. Por ejemplo, un ejemplo que viene siempre a colación y que conocemos todos, como durante la Edad Media, donde la Iglesia tenía predominio del ámbito artístico, de qué se permitía, qué no se permitía, el peso político que tenían las representaciones, cómo dejaron de buscar la perfección de la representatividad de lo real en la escritura, en el dibujo, que se usaba para acompañar a la escritura, ¿no es cierto? Se puede ver Me perdí. esta representación de la realidad que no quería una representación exacta, Claro. sino que quería transmitir un mensaje. Los vitrales, por ejemplo. Los vitró eran o los dibujos de los libros antiguos de los monjes. Deja, Facu, no te gastes. Seguí, Exacto, Javi. como en la época clásica buscaban por ejemplo, una tridimensionalidad, Es conmigo la madonna. Sí. y durante la Edad Media se dejó de investigar por ese lado. Ujú. Entonces simplemente se buscaba la transmisión de un mensaje. Se puede ver también como, por ejemplo, cuando se quebró y se dejó de seguir a la figura del Papa en Inglaterra en el siglo XVI, con ese famoso quiebre que ¿Pero que se Enrique cayó? VII No, el quiebre de la iglesia. Ah, ok. Ah, no, yo tantas era un veces se pelotudo, había pero no casado, pasó. ¿Eh? y la iglesia no le permitió volverse a casar, así que ¿Qué hacemos? creó su propia iglesia, la Creamos iglesia una iglesia. anglicana, y agarró dentro de los principios de Calvino, los principios de Lutero, como la representatividad nuevamente de la obra artística transmitía un mensaje. Ujú. No querían más que las figuras representaran a esas santidades, porque decían que se terminaba
adorando a la figura en sí y no lo que la figura representaba. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el arte musulmán, con el arte del Islam, que, ¿Y la cienciología? bueno, la tiene cienciología no tiene nada que ver, ¿no? se creó hace muy poco y no tuvo una influencia poderosa sobre el arte Ok, contemporáneo. Sí, así, una boludez. Se puede ver en la religión del Islam, por ejemplo, Sí. que no, también están a favor de la no representatividad de las figuras. Ujú. Algo muy interesante, por ejemplo, en las mezquitas, el arte, nosotros estamos muy acostumbrados dentro de nuestra cultura judeocristiana occidental a que la emocionalidad, desde previo a la modernidad, nos transmita emocionalidad a través de la emoción que transmite una determinada escena, por ejemplo. Fue un Inception, me parece. Se mandó un Inception Inception. de emociones y transmisiones. En el caso del Islam, Sí. se busca todo lo contrario. Lo figurativo no existe y lo que buscan es, cuando uno se enfrenta a una perfección tan inmensa, Sí. como son las construcciones de las mezquitas, sentirse tan pequeño que reconoce para ellos a Alá en esa inmensidad perfecta. Ok. Entonces, cómo el arte en cada cultura representa muchísimo la idiosincrasia. Muy bien. En el mundo contemporáneo, nuevamente dentro de las nuevas corrientes que buscan Sí. la deconstrucción de todo lo que viene para poder construir sobre este vacío que se genera, vamos a tener una obra en el MACBA, en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, que busca Como el Malva, pero con C. con C, Ajá. por contemporáneo. En vez de latinoamericano. Muy bien, No, pero Nano. es una buena forma de acordárselo. Hasta ahora para mí, Como el Mamba, hoy pero te con llevas el premio Claro. a las Como acotaciones Samba. de Como Miguel. el Como MoMA, s- pero con Aice. Como Samba, pero sin Z. Bueno, Che, como no. sabemos es de arte contemporáneo. Sí. Ajá. Como Batman, pero sí. Y lo que busca Sí. es, nuevamente, nos muestra la cultura contemporánea a través de la no figuración y busca, a través de la geometría abstracta, utilizar un nuevo tipo de lenguaje que es análogo absolutamente a la filosofía de la deconstrucción que lleva esta experiencia que nos hace vivir el postconstructivismo, que busca exactamente eso, deconstruir. Por eso es una obra muy interesante que nos permite llegar a investigaciones plásticas desde un punto no convencional. Recuerden, Avenida San Juan 328, y tenemos tiempo para ir a verla hasta el Sí. 30 de julio. Ah, Le hago una bien. consulta así, Tiró breve, 8 palabras, pero Subir el bomba. no 30. entendí, ¿eh? 8 palabras. no ¿Cuándo el Avenida arte San Juan. contemporáneo No sé qué es. deja de ser contemporáneo? Bueno, todas estas separaciones que uno hace, uno dice el Renacimiento, la Edad Clásica, el moderno, lo contemporáneo, son simplemente maneras que los críticos de arte tienen para separar y para poder estudiar de una manera más ordenada. En sí mismo no existen las separaciones. El contemporáneo, algunos dicen que ya se terminó, siempre se relaciona con los avances tecnológicos, filosóficos, y algunos dicen que, por ejemplo, con la llegada a la Luna se tendría que haber terminado la era contemporánea, ¿Por qué? porque fue un hito tan grande dentro de la historia de la humanidad que Sí. podría ser un quiebre, por ejemplo, Claro. como lo fue la llegada de Colón a América. ¿La posta o la de... La de Kubrick, la de Kubrick, la del esa, 69. que tenía rayas debajo y que dejaba marcado cualquier cosa. Pero por supuesto es La muy bota, difícil. la bota era lisa y dejaba marcado un patrón de rayas. Y bueno, ¿No viste la foto? lo que pasa en el espacio pasan Muy cosas raras. conspiracionista lo tuyo. ¿No viste la foto? ¿Qué foto? Preguntá Cuac. después. Bueno, nada. gracias Jaime. Entonces ahí tenemos otro plan infalible para ustedes que lo pueden ver. ¿Ya podrían ir mañana, por ejemplo? Mañana podrían ir, incluso mañana es la inauguración. Bien. El 8 de julio, si quiero ir, ¿puedo ir también? También. Bien, bien, bien. Perfecto. 30. En el MOCMA, en el museo... Magma. Magma, perdón, en el En el museo de de... Batman. Como el magma. Como de la, Magma, Vulcano. como el Malva, pero con caliente. C. No, Magba. Ya sé, como el magma. No Perdón, tiene nada que ver. en el Magma
Macba. Magba, me están haciendo confundir. ¿por Pero qué no ese decís es el de arte objetivo. contemporáneo. el museo ese? ¿Por qué no se meten en facebook.com/un plan infalible? Pensé que ibas a Y ahí decir, tienen- se meten en encuentran un- la data. Toda Y se acabó. la información. Nosotros seguimos aquí en Radio La Bici haciendo un plan infalible.